de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. En realidad, un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro, hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble. Hay pues tres posibilidades, únicamente tres formas de explicar la existencia de la Luna. La primera sería que la Luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que dio en 1880 el hijo de Darwin, el célebre antropólogo. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico y durante una serie de decenios sirvió, pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la Luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico, que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado está la baja densidad de la Luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte está el material que se ha traído allí, el material que se ha traído de la Luna y que se ha comenzado a estudiar. Un material que habla de una naturaleza, de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente a la composición no solamente de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la Luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la Luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica. Mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar, otros científicos están hablando de 7.000, 9.000 e incluso 20.000 millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la Luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. También habla a favor de ese origen lejano de la Luna el hecho, como les decía antes, de la baja densidad de la Luna. Una densidad que es distinta no solamente a la Tierra, sino al resto de los demás cuerpos que hay en el sistema solar. Esta razón y la diferente composición de la Luna abundan en favor de la teoría de un origen remoto, un origen lejano. No se podría explicar esta diferencia de antigüedad en las rocas, esta diferencia de densidad y la diferencia de composición si la Tierra y la Luna hubieran procedido de una misma masa, de una misma nube de polvo cósmico. Porque la composición de la Luna es en muchos sentidos distinta. Hay en abundancia, por ejemplo, uranio 236 o plutonio 237, elementos que la Tierra no se encuentra en estado natural, y hay otros elementos que no se encuentran en ninguna forma en la Tierra. Habría que hablar con toda seguridad ya de una Luna procedente de algún rincón lejano, remoto del universo, porque lo que no podemos negar es la existencia de la Luna, es evidente que está ahí, pero aún así esta otra hipótesis, imaginemos que esto es la Tierra y que la Luna procediera de alguna parte del universo, las circunstancias para que la Luna se pusiera en órbita en torno a la Tierra son tan especiales, tan exactas, que es tremendamente difícil que la casualidad haya dado lugar a esa colocación de la Luna en órbita en torno a la Tierra. Pero imaginemos que es así. A pesar de todo, la Luna tendría que tener una inercia en su trayectoria, y al sentir la fuerza de atracción de la Tierra tendría que producirse un equilibrio entre esas dos fuerzas, entre esta inercia que trae la Luna y la fuerza de gravedad, lo que daría origen
a una órbita elíptica. Sin embargo, la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra es una órbita prácticamente circular. Parece que la teoría de Bassin y Shcherbakov tiene ciertas posibilidades. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, la Luna no es un objeto cuya existencia esté resuelta, ni mucho menos. Pero como vamos a ver en el resto del programa y en otro que dedicaremos al tema, son muchos más problemas los que está planteando la Luna. La imagen típica de la Luna viene dada por sus cráteres, esas cicatrices que hacen del satélite la estampa misma de la desolación. Y esos cráteres, tan conocidos, tan estudiados, son, a pesar de todo, un misterio. En primer lugar, habría que preguntarse por qué son tantos. La Luna ofrece una imagen erosionada, una especie de queso de Gruyère del espacio, un queso gigantesco. Sin embargo, en la Luna tenemos muy pocos de estos cráteres. En la Tierra, perdón. Habría una explicación. En la Luna no existe atmósfera y entonces los meteoritos caen libremente con toda su fuerza y por eso abren tantos cráteres. Sin embargo, en la Tierra, la atmósfera formaría como una especie de pantalla protectora y los meteoritos se desintegran realmente al roce de la atmósfera. Al no poder traspasar esa cubierta protectora, llegan desintegrados al suelo o han perdido mucho de su masa y prácticamente no abren cráteres. Esto sería explicable para los meteoritos de pequeño tamaño. Sin embargo, en la Luna hay centenares de cráteres que hablan de meteoritos de millones de toneladas. Meteoritos que de haber caído en la Tierra, a pesar de esa cubierta protectora, de esa atmósfera, habrían abierto también enormes cráteres, porque habrían perdido muy poco de su masa, muy poco relativamente de su masa, y llegarían aún así con un enorme tamaño a la Tierra y abrirían tremendos cráteres. Eso no sucede en la Tierra. Tenemos 4 o 5 cráteres apenas de tamaño grande y sin embargo en la Luna son centenares. Esa es una cuestión, pero hay más problemas en torno a los cráteres. Por ejemplo, se preguntan ustedes por qué estos cráteres que tienen tamaños tan grandes, sin embargo son tan poco profundos. Muchos de estos cráteres miden más de 100 kilómetros de diámetro. Esta sería la superficie de la Luna. Estas serían las paredes del cráter. Visto desde arriba tendría esta forma aproximadamente. Llama la atención un hecho, que a pesar de tener un diámetro, estos cráteres de más de 100 kilómetros, y que en teoría, o al menos en lo que sabemos de dinámica y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debiera corresponder a una profundidad de a menos de 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres, a pesar de su enorme diámetro, no suele por lo general rebasar los 4,5 kilómetros, y eso contando desde los vértices de estos cráteres, desde las aristas. Y además, si ustedes se dan cuenta, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava, sino que es una forma convexa. Explicación